Bien, iniciamos la segunda comparecencia que trata sobre la Estrategia Minera 2020. Esta comparecencia ha sido solicitada por los grupos parlamentarios Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Bien. Sí, falta el Grupo Ciudadano. Bien, para iniciar el tema, esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidente. Señorías, como saben, el pasado 28 de junio el Consejo de Gobierno dio luz verde a la Estrategia Minera de Andalucía 2020, un documento que viene a recoger el testigo del antiguo Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía, el conocido por MIAN, que sin duda constituyó el gran eje vertebrador de la transformación del sector minero en Andalucía durante los últimos años. Andalucía, como bien conocemos, una de las pocas regiones de Europa con recursos abundantes y de calidad, tanto en roca ornamental, árido y, por supuesto, en sulfuros polimetálicos, donde somos una tierra de referente en el sur del continente. Las cifras del sector minero hablan por sí solas. A finales de 2014, más de 17.000 andaluces y andaluzas trabajaban en el sector minero, que aquel año presentaba un valor añadido bruto superior a los 1.400 millones de euros y representaba un 9,21% del valor añadido bruto industrial. Me gustaría, si me lo permiten, esbozarles brevemente una descripción de cada uno de los tres subsectores que conforman el, a su vez, gran sector de la minería andaluza. En primer lugar, encontramos el subsector de la roca ornamental, que, pese a contar con presencia en el conjunto de Andalucía, se ciñe fundamentalmente a empresas extractoras y transformadoras de las provincias de Almería y Granada. Tras unos años difíciles, podemos decir que ya se han recuperado en este subsector, los niveles de facturación previos a la crisis. De hecho, según los datos proporcionados por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, en 2014 se facturaron 572 millones de euros, es decir, un 34,6% más que en 2011, el año más duro de este periodo. Así, el número de empresas ascendería en el subsector a 128, más 42 canteras activas que dan empleo directo a 3.500 andaluces, obreros y obreras de nuestra región. Debido también al enfriamiento de la actividad constructiva en el territorio nacional, las empresas del mármol han tenido que hallar una importante oportunidad de negocio en la exportación. De hecho, en 2015 se exportaron materiales por valor superior a los 327 millones de euros, cifra que constituye un incremento del 153% en apenas 5 años. El otro gran subsector es el de los áridos. Para dar muestra de su importancia, basta recordar que, según la patronal ANEFA, la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos, estos áridos constituyen la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua. Buena parte de la coproducción, como bien saben, se destina a obra pública y construcción inmobiliaria. Supongo que no hace falta recordar que la crisis económica se ha cebado con ambos sectores y, por consiguiente, el subsector de extracción y fabricación de áridos se ha visto profundamente afectado. Aún así, a finales de 2015, Andalucía contaba con 367 canteras de áridos distribuidas por toda su geografía, y estas produjeron 39 millones de toneladas y dieron empleo directo a más de 2.000 profesionales. Por último, quiero hablarles del sector minero metálico, que ha experimentado una fuerte reactivación desde que Cobre Las Cruces y Aguas Teñidas iniciaron su actividad a lo largo de 2009.
En estos momentos, los proyectos ya aprobados han ejecutado o comprometido una inversión global que ronda los 3.000 millones de euros, generando 10.000 puestos de trabajo. En la actualidad hay 6 proyectos en marcha, generando empleo: Cobre Las Cruces y Arnalcollar, en la provincia de Sevilla, y Aguas Teñidas, Mina Magdalena, Río Tinto y Zotiel Coronada, en Huelva, y otro que lo hará, esperemos, en los próximos meses, como son las minas de Alquife, en Granada. Yo a todo esto sumaría 2 grandes proyectos. Por una parte, la refinería para concentrados polimetálicos de Cobre Las Cruces, que es ya todo un ejemplo de innovación aplicada al sector minero, que garantizará la vida del complejo durante al menos otros 10 años de los previstos. Y el centro logístico de recepción, almacenamiento y exportación de concentrados de mineral, principalmente cobre y zinc, que Impala, que como saben es la empresa del grupo Trafigura, está construyendo en el puerto de Huelva, invirtiendo más de 40 millones de euros y ha generado hasta ahora 75 puestos de trabajo. También, descendiendo a casos concretos y centrados en este subsector de la minería metálica, vemos, como les indiqué anteriormente, que el sector ha vivido una auténtica revolución en menos de 10 años. Sin embargo, es de justicia reconocer que esta realidad ha sido posible gracias a la gran implicación del sector y al permanente apoyo de una administración que ha sido consciente de la relevancia socioeconómica de la actividad minera para muchos de nuestros pueblos y comarcas. Permítanme decir, además, que la minería cuenta con una serie de fortalezas que la hacen especialmente interesante para nuestra región. Entre ellas citaría, por un lado, su importante capacidad tractora. Pues muchas empresas de perfiles muy diversos participan de un modo u otro en el desarrollo del tejido productivo minero. Estrechamente asociado a lo anterior aparece el sector de la transformación, que nos permite, de un lado, abarcar todas las fases de producción del mineral, cátodo o concentrado, y de otro, desarrollar en paralelo el sector industrial andaluz, generando valor añadido. Y también se fraguan muchos puestos de trabajo, tanto en la vertiente extractiva como en la industrial transformadora, en comarcas donde no existen, si existen algunas, demasiadas oportunidades para el desarrollo económico y la generación de un sustrato empresarial fuerte y diversificado. Como consecuencia de todo lo anterior, está permitiendo la actividad minera fijar y dinamizar la población en esas mismas comarcas, generándose, gracias a la minería, un incuestionable beneficio demográfico. Y finalmente señalaría la importancia de la innovación vinculada al sector minero, como nos demuestran día a día las empresas que operan en el entorno de Macaela, situadas en la faja pirítica ibérica, etcétera. Ahora bien, una actividad de semejante relevancia socioeconómica, como ustedes comprenderán, no se improvisa. Por eso ya en 2010 dimos luz verde al Pormián, del que ahora recogemos el testigo con la estrategia que acabamos de aprobar. ¿Por qué es tan importante para nosotros vertebrar la actividad en torno a un documento de estrategia, un documento de estas características? Fundamentalmente porque ya lo hicimos con el Pormián y el resultado ha sido excelente. En segundo lugar, porque creemos que es necesario planificar para ejecutar adecuadamente las medidas de manera racional y efectiva. En tercer lugar, porque permite orientar al sector estratégicamente de acuerdo con el contexto internacional y sin perder de vista las distintas fases por las que debe pasar un proyecto minero: exploración, construcción y explotación. En cuarto lugar, porque nos ayuda a ser realistas, a diseñar objetivos conociendo perfectamente el suelo que pisamos y la realidad de nuestras posibilidades. Y en quinto lugar, y por último, porque necesitamos ajustar nuestra actividad al contexto normativo, jurídico y estratégico de Andalucía, España y la Unión Europea. También tengo que decir que, como ha sido rasgo habitual en todas las estrategias aprobadas en el marco 2020, en esta ocasión hemos querido también trabajar mano a mano con el sector, aplicando los principios generales de buen gobierno y unas normas básicas de colaboración. Estamos convencidos de que solo escuchando y comprometiéndonos seremos capaces de trabajar con ilusión en el logro de los objetivos realistas. Y también hemos dotado a esta estrategia de la necesaria transversalidad e interdisciplinariedad, que son dos realidades que cuajan perfectamente y definen al sector minero y sin las cuales sería imposible
poner en marcha una estrategia que fuera fructífera. Muestra de este carácter interdisciplinar es la relación de normas, planes y estrategias, tanto autonómicas como nacionales y comunitarias, que hemos debido tener en cuenta a la hora de fraguar nuestro documento, porque la minería guarda una estrecha relación con la innovación y con la industria, pero también con el urbanismo, cómo no, con el medio ambiente y la sostenibilidad, la economía e incluso el turismo. Y ninguna de estas cuestiones puede quedar al margen de una planificación que aspire a combinar la eficiencia y el rigor como máxima inspiradora. Para determinar los objetivos y actuaciones que se ven reflejados en esta estrategia, no solo hemos tenido en cuenta el contexto normativo, sino también un diagnóstico realizado ex profeso con el propósito de conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que inciden en el sector. De ahí se han derivado 4 objetivos, 5 ejes y 13 líneas de actuación. Los objetivos son, por una parte, el aprovechamiento de la potencialidad minera del territorio andaluz, la creación de empleo y la mejora de la eficiencia y la competitividad del mundo. En segundo lugar, la mejora de los servicios públicos vinculados al sector minero, adecuando la gestión administrativa a las necesidades del sector. En tercer lugar, la integración ambiental de la actividad minera y la puesta en valor del patrimonio minero andaluz como recurso cultural, social y económico que ayude y coadyuve al desarrollo sostenible del territorio. Y en cuarto lugar, el impulso y desarrollo del adecuado marco de relaciones laborales con especial atención a la seguridad y salud laboral en el sector, aumentando la capacitación y adecuación del personal a sus respectivos puestos de trabajo. Por lo que respecta a ejes y líneas de actuación, se han tenido en cuenta medidas tan diversas como la promoción del sector, el capital humano, la modernización tanto empresarial como técnica y administrativa, la integración ambiental o el fortalecimiento del tejido industrial asociado a la explotación y, cómo no, tratar de adecuar la formación de las competencias de los ciudadanos de estas comarcas a las verdaderas necesidades del sector minero. Todo ello con unos objetivos claros, coherentes y, lo que para nosotros es más importante, perfectamente consensuados con todas las fuerzas sociales, económicas y administrativas de la región. Con todo ello para tratar de garantizarnos la buena marcha de este proyecto, hemos planificado un seguimiento anual del mismo, así como 2 evaluaciones. Una evaluación que haremos a medio, que conocemos como evaluación intermedia, y una evaluación final que nos ayuden a determinar si nuestras políticas van en consonancia con los objetivos trazados. Y en ello van a tomar parte en esta evaluación no solo representantes de la Administración, sino también del sector minero y de los agentes económicos y sociales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra en representación del Grupo de Izquierda Unida, don José Antonio Castro Román. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Gracias porque además sabíamos del interés del Gobierno, porque esta comparecencia se hubiera sustanciado en pleno para darle más, supongo, ¿no?, mayor visibilidad. Yo tengo que confesarle que hemos sido muy críticos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con el devenir del sector hasta ahora, y en la propia comparecencia que usted nos hace, y en la realidad del sector y de su relación con la propia Administración, pues se puede encontrar una explicación hacia esa desconfianza, o la crítica que hemos tenido sobre el mismo. Fundamentalmente porque, desde nuestro punto de vista, ha habido una ausencia clamorosa de planificación en Andalucía de la actividad minera. Básicamente. Y usted lo ha dicho, hasta el 2010 no tenemos el Pormián y no hay un análisis serio, con rigor, con diagnóstico, incluso con lo que hace el plan de la minería 2020, que es ver todas las afecciones que puede tener la actividad minera con la regulación existente de sectorial que vincula la ordenación del territorio, el turismo, los condicionantes ambientales, donde encontramos desde los planes de ordenación de recursos naturales hasta el tratamiento de los montes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos decir con esto?
Pues que hasta ahora la actividad minera o las empresas mineras han actuado demasiado a sus anchas en Andalucía y que hasta no hace mucho no teníamos ni un simple mapa de actividad donde organizáramos de alguna manera esa actividad en nuestra tierra. Por lo tanto, ha habido deficiente planificación. Parece mentira que una actividad milenaria en nuestra tierra estemos diciendo que hace un cuarto de hora que la estamos organizando, que la estamos planificando, y con una legislación que existía, y lo digo por conocimiento directo y propio, pero que era de escaparate, que estaba pero para cumplirla en determinados aspectos, y si no se cumplían no pasaba nada, porque la Administración tampoco iba a efectuar una acción enérgica frente a eso. Y hay dos elementos que nos preocupan especialmente. El primero es el de la sostenibilidad. No en vano, de los ejes que existen y de las líneas que se derivan de esos ejes, uno de ellos es el empeño de la Administración por mejorar la imagen de la minería y de la actividad minera en la población andaluza. Cuando esa es una de las líneas de actuación fundamentales es porque evidentemente existe lo contrario. Y si existe lo contrario, evidentemente no es por generación espontánea, es porque han ocurrido una serie de hechos que nos han llevado a ver cómo la actividad minera era contraria a los intereses medioambientales, a la preservación de las riquezas naturales o de los valores paisajísticos de nuestra tierra. Y aquí una de las actividades más importantes, que es la extracción de áridos, es un ejemplo clamoroso de cómo se comen los montes y luego no cumplen con las tareas que tienen asignadas para devolver, restaurar, con las especificaciones técnicas que sabemos que se ha de hacer la extracción de áridos y la consiguiente restauración, pues es el ejemplo más patente. Y en mi provincia, su provincia, consejero, si hablamos de Alhaurín de la Torre, es escandaloso. Lo conocemos bien. Es escandaloso porque además la empresa no ha tenido empacho en saltarse una y otra vez pues todos los plazos, condicionantes, en fin, obligaciones que tenía. Aquí también apuntar una cuestión, y que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Es curioso que después de tantos años ni se cumpla ni se haga nada por cumplir la normativa en el uso de materiales reciclados en la construcción. Y que además es taxativo la obligatoriedad en la construcción de infraestructura pública. Y como además estamos no potenciando, o sea, tenemos el marco, que hay que utilizar un porcentaje determinado de árido, de reciclado. Estamos perdiendo desde nuestro punto de vista la oportunidad también de fomentar una industria que no va mal en Andalucía, pero que también en la crisis ha tenido un retroceso, que es la industria del reciclaje, de la reutilización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un elemento de la sostenibilidad, que hay que hacer mucho todavía para que no solo mejore la imagen, sino mejore la práctica de las empresas. Y en segundo lugar, la rentabilidad. Usted, por ejemplo, nos ha hablado de algo demostrado, y es cómo se contribuye a fijar demográficamente a la población gracias a esta actividad. En fin, es como cuando le hemos intentado explicar a la derecha para qué sirven los planes de empleo rurales y lo que han favorecido en la articulación del territorio y en el que no desaparecieran pueblos. Bueno, la minería ya sabemos que hay esto. Pero ahí hay un esfuerzo continuo que deberíamos de plantearnos sobre la rentabilidad en tres líneas. Una, en el empleo. Claro, lo del adecuado marco de relaciones laborales desde la Comunidad Autónoma de Andalucía pues puede ser un buen deseo, ¿no? Una buena intención, pero si no logramos cambiar el perverso marco normativo que tenemos ahora mismo en nuestro país de relaciones laborales, pues será difícil. Por lo tanto, aunque sabemos que en 2014 teníamos más de 17.000 empleos, habrá que valorar también la calidad de dicho empleo y cómo ese empleo favorece
a que, bueno, haya unos trabajadores con una renta determinada, que esa renta les permita consumir, que eso al final redunda en el territorio. En el segundo aspecto de la rentabilidad, de la incidencia positiva, se sobreentiende, en el territorio. Señoría, vaya finalizando, por Termino. favor. Es decir, algo decía el portavoz de Podemos antes sobre la reinversión que hacen estas empresas, y yo aquí también me preguntaría qué cláusulas sociales incluye o va a incluir la Administración para intentar garantizar determinadas cuestiones. Y las plusvalías, que tiene que ser también no solo la reinversión, tiene que ser una obsesión nuestra, que las plusvalías nos tememos que más de un 90% vuelan de aquí. Igual que en la industria turística, que somos muy potentes, pero generamos unas plusvalías que en su mayoría no se quedan en nuestra tierra. Entonces yo no sé si podemos hablar de sector minero andaluz, por Mazza o por alguna otra empresa, y a ver esas plusvalías cómo se reinvierten en el... Bueno, ya está, termino. Lo de la reducción de trabas, a ver si llegamos el momento en que no... El segundo turno, después. Gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación va a intervenir en representación del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, don Jesús Romero Sánchez. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su exposición. Creo que estamos en el enésimo debate sobre minería, tanto en esta comisión como en el Pleno, que se ha demostrado en preguntas, proposiciones no de ley, comparecencias y todas las ramas posibles de la práctica legislativa y la práctica reglamentaria en este Parlamento. Parlamento. Pero siempre se nos llena la boca, y lo decimos en todas las intervenciones, de una actividad milenaria, una actividad que se viene realizando en Andalucía durante siglos, milenios ya, y en el cual parece ser que nunca hacemos una evaluación de lo que ha significado esta práctica durante todos esos milenios. ¿Qué ha significado? Pues significa que es una actividad que tiene escasa presión fiscal, históricamente, que ha tenido fraude en las compañías mineras en la declaración de las exportaciones, malos efectos de arrastre sobre las industrias locales, una contribución a la balanza comercial que siempre se ha magnificado, nunca se ha puesto en su justo valor, costes en materia, históricamente costes en materia humana, por accidentes laborales, enfermedades profesionales, destrucción sistemática de riquezas naturales, hídricas, agropecuarias. Además, como esto es tan fluctuante, el beneficio de unas décadas supone deforestación, apropiación y aprovechamiento exclusivo de recursos que son limitados, como el agua, o la contaminación ambiental que supone la destrucción de actividades alternativas como puede ser la agricultura y la ganadería. Y todo ello, encima, impidiendo el desarrollo de alternativas industriales, de otras alternativas empresariales que podían ser puestos en esos territorios donde la minería se ha desarrollado. Y en esto coinciden, no porque lo diga yo, en esta cantidad de intervenciones que he tenido sobre minería, coinciden la gran mayoría de todos aquellos estudiosos que han hablado sobre el sector minero en Andalucía. La gran mayoría. Si en un momento citamos bibliografías, pero no es conveniente. Y aquí coincidimos más de lo mismo, ya lo hemos hablado otras veces. Una economía andaluza supeditada a la explotación de la naturaleza, actividades de menor capitalización y que no dejan valor añadido en Andalucía, como el propio informe especifica, y donde no existe una industria de transformación, como el propio informe estratégico o el plan estratégico lo pone. ¿Qué es lo que supone? Que parece ser que la única imaginación que tiene este gobierno para combatir la crisis económica y el alto desempleo es la creación de una burbuja minera. Como estamos, porque en los últimos años se han sacado centenares de nuevos derechos mineros. Me parece a mí que en una sola vez se llegaron a sacar 367 explotaciones de una sola vez. En algunos, nos parece que en muchos casos hay las denuncias de que se han hecho sin informes ambientales completos e independientes y sin la participación pública en la toma de decisiones. Esa es la realidad. Otra vez seguimos incidiendo en la explotación sistemática de los yacimientos mineros.
desertización productiva de comarcas enteras, sin planificar un nuevo modelo productivo que verdaderamente, a la luz de los datos, no están dando resultados ni en empleo, ni en conservación del medio ambiente, ni en el desarrollo industrial de nuestra Andalucía, con enormes costes medioambientales y de reposición de paisajes y recursos completamente destruidos. Venimos en una provincia que nada más que vengo de una provincia que nada más que subo 25 o 30 kilómetros o el mismo entorno se ve las consecuencias de la actividad minera en el paisaje y en el entorno medioambiental. Y creemos que eso sigue haciendo una incidencia bastante negativa en lo que debe de ser el futuro de una alternativa a este modelo productivo que, a la vista de los datos, se ha demostrado fracasado y que este gobierno andaluz pues, parece ser que sigue incidiendo en el mismo. En esta tierra de la que vengo, Huelva, desde la concesión en Río Tinto de la hacienda a favor de un catalán llamado Gaspar de Remisa a principios del siglo XIX, que deforestó enteramente la comarca para el combustible de la mina, que propició emisión de lluvia ácida y que acabó con la agricultura durante decenas de años en Huelva, ha sucedido prácticas como el enclave del Como Químico o, no hay que irnos más lejos, el vertedero de Nerva, que ya en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se pidió que se paralizasen los vertidos en ese vertedero. Esto es lo que nos ha llevado la actividad minera en nuestra provincia, que es solamente ejemplificador y un ejemplo paradigmático de una economía de rapiña que ha desertizado la actividad económica de la comarca. Con respecto concreto a plan estratégico, pues lo que tenemos, que me parece a mí que si lo hubiese redactado alguien de Aminer, creo que está muy contento. Creo que sería algo muy contento. Creemos realmente que no carece, tiene en su interior, y podemos dar datos, pero sería demasiado prolijo, de la coordinación necesaria entre unas partes y otras del propio contenido, como si los objetivos fuesen diferentes. Tenemos un análisis DAFO y unos objetivos que son completamente, que no están coordinados. Hay que decir, si no, en el análisis DAFO, que la normativa medioambiental es una amenaza para el desarrollo del sector minero, cuando en el objetivo que tenemos precisamente la integración medioambiental se supone que eso debería ser garantía de fortaleza de que se produce una actividad minera en desarrollo, si es que la actividad minera puede estar de acuerdo con el desarrollo medioambiental, porque lo que tenemos claro es que las explotaciones a cielo abierto, esas no son en absoluto en ninguna de recuperables medioambientalmente. Hay incoherencias también dentro del texto, se hacen valoraciones, se habla de un determinado proceso de empleo que no concuerdan con los datos de la realidad que ha habido en la empleabilidad o en el precio del mineral y de los precios tan fluctuantes que hace que hasta el 60% de la producción baje, y después se habla de estabilidad en los recursos mineros y la productividad minera. No se puede decir una cosa y la contraria en el mismo tiempo. Y al mismo tiempo creo que este documento contempla sobre todo una perspectiva, señoría, vaya finalizando, que es fundamentalmente peligrosa, que es la laxitud con respecto al régimen y el control administrativo, pretendiendo al mismo tiempo que sea todo mucho más fácil para las empresas del sector estratégico, sin tener en cuenta los otros valores que precisamente se pretende conservar en este plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario del Partido Popular, don Jaime Reynolds Soto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su información. Bueno, debatimos hoy con su comparecencia la estrategia minera de Andalucía con el horizonte 2014-2020. Permítame, su señoría, que comience diciendo que el acuerdo del 21 de mayo del 2013 se aprobó la formulación de la estrategia minera de Andalucía 2014-2020. El acuerdo de la aprobación se ha producido el 28 de junio del 2016.
Por lo tanto, a nosotros, en principio, nos resulta ciertamente preocupante el que se hayan tardado 3 años y 2 meses desde la formulación hasta este acuerdo de aprobación. Y se lo decimos porque, evidentemente, ese calendario temporal incide muy directamente sobre muchas de las circunstancias que, evidentemente, se han venido produciendo a lo largo de estos últimos años y que, por lo tanto, a un sector, evidentemente, como la minería, que no cabe la menor duda de que, de alguna manera, siempre aporta disparidad de criterio y, sobre todo, disfunciones en determinados aspectos entre lo que pueda ser una rentabilidad de una explotación minera con la obligación del mantenimiento del hábitat natural y del escrupuloso cumplimiento de la materia laboral, por ejemplo, pues evidentemente en un periodo de 3 años y pico, pues supone, sin ningún género de duda, un alargamiento, a nuestro juicio, verdaderamente innecesario, al punto, además, de que se distorsiona lo que es la propia definición del documento 2014-2020 cuando estamos a mediados del año 2016. Luego ya no podemos estar hablando de alguna manera de esa estrategia minera 2014-2020. En todo caso, será una estrategia minera 2017-2020. Y eso, evidentemente, con los antecedentes que teníamos del Promian, porque si de alguna manera usted lo ha calificado, le ha dicho excelente el seguimiento de alguna manera o el resultado de ese plan anterior. Permítanos que nosotros desde nuestra posición no seamos tan optimistas al darle esa calificación de excelente. Es más, yo diría que ese plan minero ha estado fundamentalmente condicionado por el boom de la construcción, hasta tal punto que se ha producido una gran distorsión de los objetivos inicialmente previstos, volcándose las explotaciones mineras a aquellas que tuvieran una directísima relación con lo que es el boom de la construcción y, por lo tanto, la necesidad de la extracción de áridos en canteras de cielo abierto en detrimento de determinado tipo de minerales, minerales metálicos, minerales con otras técnicas extractivas desde el punto de vista de la minería. Y eso, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta y exigimos que en este nuevo plan se tengan en cuenta con una distribución acorde con esas posibilidades de la explotación de una minería rentable en ese binomio que siempre decimos indisoluble de lo que es la rentabilidad, la creación de empleo, pero con el respeto al hábitat natural que evidentemente no solamente es una opinión nuestra, sino que si nosotros lo analizamos en el conjunto de observaciones que se han producido por las empresas del sector, por los colegios profesionales, por la organización de consumidores, donde han sumado más de un centenar de, llamémosle, alegaciones, y algunas de ellas muy bien fundamentadas, muy bien fundadas, coinciden con este planteamiento que yo le acabo de hacer, señor consejero. Luego, sin ningún género de duda, tenemos la parte más importante del documento, en el que se establecen los objetos, las líneas, los ejes de actuación que son enumerados y que hablan desde una reserva importante en materia de minerales en nuestra tierra, en nuestra comunidad, con una serie de porcentajes de los distintos tipos de minería que pueden llegar y explotarse, y dice literalmente el documento que la potencialidad minera del territorio andaluz es muy alta en términos generales. Yo creo que eso evidentemente nos hace necesariamente una llamada al análisis. Evidentemente que hay, como no puede ser de otra manera, unas cautelas desde el punto de vista de intervención por distintos motivos. A mí me ha parecido muy interesante el cuadro resumen de las diferentes observaciones en las estrategias, pues las observaciones y limitaciones, a las cautelas que hay y que llegan a suponer casi un 16% del territorio nuestro andaluz, que evidentemente hay que tener en cuenta. Y, señor consejero, hay un tema que a mí me llama la atención, que coinciden en las observaciones con el propio documento y con las debilidades, que así lo denomina el documento, las debilidades del proyecto. Y son muchas las debilidades del proyecto. Y hay alguna que me llama poderosamente la atención, que es la excesiva burocratización
y la dispersión de la normativa que conlleva obligatoriamente a una inseguridad jurídica verdaderamente preocupante y que pudiera, de alguna manera, a aquellos que vienen de buena fe, ser un freno para esas inversiones. Y lo establece el documento como debilidades, claramente. Sin embargo, uno de los objetivos que dice, que marca, una de las líneas que marca el propio documento, lo que dice es simplificar la administración, facilitar los procedimientos, un lenguaje de alguna manera más general y que no entre en contradicción con normativas autonómicas, estatales y, sobre todo, también hace un llamamiento a la falta de colaboración entre las distintas consejerías. Habla de la Consejería de Hacienda y habla de la Consejería de Fomento, de Obra Pública y Vivienda. Yo he echado de menos la de Ordenación del Territorio, que me parece que es verdaderamente fundamental para poner, para poder casar precisamente esas limitaciones importantes que hay de cautelas en las cuales no se puede intervenir. Pues bien, tanto los agentes que han intervenido en las observaciones como el propio documento habla de la necesidad de simplificar los trámites, de hacer una administración más ágil, más rápida, el que los procedimientos administrativos de minería no se alarguen eternamente, que, claro, pueden dar al traste. Señoría, vaya finalizando. Termino inmediatamente, señor presidente. Pueden dar al traste con un tema muy importante que también lo dice el propio informe en las debilidades. Fíjese bien que dice, más que por una eficacia de la propia administración, lo que ha hecho reverdecer la capacidad minera de nuestra comunidad es el precio exterior de los minerales que han hecho que se vengan a poner de alguna manera en marcha esas explotaciones mineras que llevaban años y años abandonadas. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Muchísimas gracias, señoría. A continuación interviene don Daniel Campos López, en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, a todos y a todas. Quiero comenzar, consejero, como no podría ser de otra manera, agradeciéndole la rigurosa, extensa y completa exposición que ha realizado sobre la nueva estrategia minera del marco cronológico 2016-2020. Es conocido por esta comisión el tiempo y el trabajo que ha conllevado la redacción del documento definitivo, que, como todos y todos sabemos, fue finalmente publicado el pasado 7 de julio en el BOJA. Decía Séneca que no hay viento favorable para la nave que no sabe a dónde va. Y efectivamente, señor consejero, nosotros tenemos viento favorable. Lo tenemos porque históricamente lo conocemos. Hay varios factores. En primer lugar, tal y como usted ha indicado, Andalucía parte de una situación geológica envidiable. Ya desde la antigüedad han existido explotaciones mineras en prácticamente toda la totalidad de las provincias andaluzas. Desde la edad del cobre, las explotaciones se extendían a lo largo de Sierra Morena y Sierra Almagrera. La edad del bronce está salpicada de yacimientos vinculados a las minas de Río Tinto, a las de Cerro Muriano, o a las de Épora en Montoro, o a las de Linares en la Carolina. Púnicos y fenicios explotaron las minas de Tarsi y el Centenillo. Y en la Segunda Guerra Púnica, entre Cartago y Roma, prácticamente una guerra mundial en la antigüedad, no se entendería sin la lucha por el control de la mina de plata de Babelo. No es una introducción histórica romántica o una introducción histórica sencilla. Es el relato de la historia minera de Andalucía, y no se puede entender la historia minera de Andalucía sin entender la historia económica de Andalucía. Efectivamente, no podríamos entender la historia de Andalucía sin entender la historia de los recursos mineros del subsuelo. La gestión humana y el aprovechamiento de los recursos naturales procedentes del subsuelo de nuestra tierra ha sido inestable a lo largo del siglo XIX y los primeros años de la década del siglo XX. Las explotaciones mineras, fundamentalmente metálicas, estaban, como aquí se ha dicho, en manos extranjeras. Huelva, Sevilla o Linares fueron sedes de consulados belgas, franceses e ingleses que defendieron sus intereses de una forma colonial. No siempre se respetaron los derechos laborales ni el paisaje. Tampoco fueron previsores ante las crisis de las guerras mundiales primero y la llegada de los hidrocarburos en segundo lugar. Finalmente, en los años finales del siglo pasado, se cerraron la práctica totalidad de las explotaciones mineras en Andalucía. Parecía que Andalucía había dejado de ser minera. Pero no fue así, señorías. Aquí se ha hablado del PORMIAN, el Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía, aprobado en el año 2010. Tal y como ha señalado el consejero, estableció las bases de la política minera de Andalucía y ha permitido la reapertura y la apertura de explotaciones mineras metálicas de primer orden a nivel mundial. Ojo, de primer orden a nivel mundial. Decía antes que no hay viento favorable para la nave que no sabe a dónde va. Sabemos que tenemos los recursos, pero además tenemos mucho potencial en la nave. Andalucía es un referente en personal técnico de ingeniería de recursos energéticos, de ingeniería de minas, que han obtenido sus títulos en las universidades andaluzas. Pero también tenemos una rica historia social, una rica historia laboral, una rica historia sindical, una rica historia política vinculada a la minería andaluza. Tenemos pues el viento favorable, consejero, como decía, una potente nave que podemos desde ahora soltar amarras con el nuevo
el Plan Estratégico de Minería. Podemos hacerlo porque sabemos a dónde queremos ir, y esto es lo importante. Al timón están las políticas socialistas que apuestan claramente por el desarrollo minero de las cuencas andaluzas. Queremos crear y mantener empleo. La reapertura de las minas de cobre de agua extrañida en Río Tinto, en la provincia de Huelva, o la apertura de las minas de Las Cruces en Sevilla en 2009 son un claro ejemplo de ello. En Alquilfe, tal y como ha salido recientemente publicado en la prensa, en pocos meses también comenzará la explotación del hierro. Se ha conseguido mantener la producción, incluso se ha vuelto a cifras anteriores de empleo y producción en la cuenca minera del Mármol, en Macael. Y queremos tener una navegación responsable con el entorno. Esto es muy importante. Queremos hacer la explotación minera sostenible desde el punto de vista medioambiental. Errores de antaño han de sernos útiles para aprender. También se ha comentado aquí en la comisión. Experiencias como la de la contaminación de la ría de Huelva o la del accidente de Arnalcoya no pueden volver a repetirse. No podemos permitir que nuestro medio ambiente pague las consecuencias de una mala gestión de los recursos. La sostenibilidad medioambiental, el respeto a los ecosistemas y a la biodiversidad han de ser prioritarios en la política del desarrollo de nuestras cuencas mineras. Para finalizar esta primera intervención, presidente, y como ha adelantado el consejero, tengo que decir que sabemos a dónde queremos ir. Las políticas socialistas que dirigen la nave tienen dos objetivos: el bienestar de nuestra gente y el desarrollo de nuestra tierra. El bienestar de los andaluces y las andaluzas se traduce lógicamente en empleo. Son más de 17.000 las personas que trabajan en el sector minero. Y el desarrollo de nuestra tierra puede evidenciarse en un corto recorrido por los 3 subsectores de la minería andaluza. El primero de ellos es el de la roca ornamental, donde existen más de 120 empresas extractoras entre Almería y Granada. El segundo es el subsector de los áridos, segunda materia prima en explotación después del agua en Andalucía, y son más de 360 las canteras abiertas actualmente en Andalucía. Y por último, el subsector minero metálico, que es el sector que ha vivido una auténtica revolución en los últimos años. Ya acabo, señor presidente. Un andaluz como Séneca se sentiría orgulloso si hubiese conocido la travesía, si hubiese conocido la nave y si hubiese conocido el puerto a donde la Junta de Andalucía dirige su tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña María del Carmen Prieto Bonilla. Tiene 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues Andalucía aporta el 59% del total nacional en cuanto a extracciones metálicas, pese a la baja rentabilidad y crisis generalizada del sector. El incremento de la demanda que vive en la actualidad la minería metálica, el aumento de los precios del material y los avances tecnológicos que permiten convertir en rentables antiguas explotaciones es una oportunidad que hay que aprovechar, y de hecho se está aprovechando. El auge de la extracción de áridos que se vivió gracias a la construcción y a la obra pública ha disminuido de forma acusada en los últimos años. La Estrategia Minera 2020 ha tenido en cuenta esta realidad. De igual manera, apuesta por cambiar la inercia histórica de la minería en Andalucía, abastecedora de materias primas, sin que el beneficio sirviera para el desarrollo de una industria que aportara empleo de calidad y una economía fuerte. Ese es el gran reto que hay que superar y esperemos que de una vez se lleve a efecto. También hay que conseguir que la minería garantice el desarrollo sostenible de los territorios donde se asienta, haciendo a las compañías mineras responsables del cuidado del entorno e incentivando las buenas prácticas. Casos como el Arnalcoya no pueden volver a pasar, y si por desgracia ocurren, la cuestión es no acudir a los tribunales para que la empresa asuma su arreglo, sino que en el tema ambiental la legislación debe ser especialmente dura y los controles de la administración andaluza muy continuados. Esto es muy importante. Igualmente, creo que hay que destacar el tema de la prevención y la salud laboral en este sector, donde se deben doblar los esfuerzos, dado al ser una actividad tan sumamente peligrosa. Creo que en este aspecto tenemos que hacer, el PAENSA tiene aquí que hacer una labor doble y triple, ¿no?, si es posible. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Sí, gracias, presidente. Señoría, es verdad que la minería ha cambiado mucho en los últimos años y que la minería moderna pues responde a otros principios y responde a otras modalidades. Y también es verdad que gracias al desarrollo tecnológico, incluso la actividad minera puede contribuir a mejorar algunos de los desastres que se han producido con la actividad minera tradicional o no moderna, ¿no?, por llamarla una tradicional y otra moderna.
Hoy día, gracias a la tecnología, es posible que todos los residuos que se han ido amontonando, que son muchos en nuestro territorio, en nuestro paisaje rural, pues vuelvan a ser reutilizados. Y de hecho, pues esta es una cuestión que está ahí. Pero es verdad que tenemos que ser capaces de compatibilizar el uso de estos recursos naturales que pueden proporcionar riqueza, empleo y pueden tener incidencia en muchas cuestiones que ya hemos dicho aquí esta mañana. Hay que compatibilizarlo con la sostenibilidad, hay que compatibilizarlo con el mantenimiento del paisaje, hay que compatibilizarlo con el medio ambiente, hay que compatibilizarlo con un uso adecuado del agua, y eso es algo que necesita planificación. Nosotros hemos tratado en esta estrategia minera de tratar de compatibilizar todas estas cuestiones. Y es verdad también que hay un problema legislativo, que es importante. Yo ya he llamado aquí mismo en comisión, tuve oportunidad de decir que necesitamos urgentemente adaptar tanto la política minera como la normativa minera de nuestro país a la nueva realidad de la minería moderna. Yo creo que esta es una tarea inaplazable y que estamos pidiendo y que espero que se asuma con diligencia por el próximo Gobierno de la Administración General del Estado. Yo creo que desde el Gobierno andaluz planteamos que es necesario elaborar una ley de minas que por una vez por todas ofrezca una respuesta común a todos los territorios y que a la par también permita a las distintas comunidades autónomas desarrollar las diferentes peculiaridades procedimentales que se deriven de su autonomía, dejando siempre a salvo todos aquellos contenidos que se consideren básicos y que se considere indispensable para mantener el interés general de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Una norma nueva que recoja la experiencia y todos los avances normativos de los últimos 30 años en todo lo relativo fundamentalmente a la protección del medio ambiente, a la prevención de riesgos laborales, a la nueva filosofía de la ley de agua, a la utilización de energías renovables, a la tramitación por medios telemáticos, a la liberalización de determinados procedimientos o el nuevo esquema de la organización territorial del Estado a través de las comunidades autónomas que armonice, coordine y sea capaz de compatibilizar los intereses de todas estas cuestiones. Sin duda, esta ley se verá afectada o se va a ver profundamente afectada por la forma de entender la descentralización administrativa y el ejercicio de las competencias de Estados-comunidades, por lo que será muy importante el posicionamiento político, el posicionamiento social y el posicionamiento sectorial desde Andalucía. Se trata, por consiguiente, estamos convencidos de ello, de exigir espacio a las comunidades autónomas para el desarrollo reglamentario en aspectos de menor entidad y mantener un armazón jurídico común en aspectos básicos para dar seguridad al gran inversor, con independencia de en qué comunidad autónoma quiera invertir. En las últimas décadas, tanto las empresas como la Junta de Andalucía hemos venido realizando un notable esfuerzo de modernización para aprovechar una importantísima oportunidad de creación de riqueza y empleo, paradójicamente en una coyuntura económica muy difícil. Y al margen de que en estos momentos existe una coyuntura de relativa caída de precios, sigue existiendo, a nuestro parecer, la necesidad de nuevos yacimientos. Y en ese contexto Andalucía tiene una oportunidad importante. Por eso el Gobierno andaluz ha querido dar una serie de pasos estructurados teniendo en cuenta, en primer lugar, la necesidad de la planificación. Es verdad, hemos tardado mucho. Lo decía el señor Castro. No es lógico que sea a partir del año 2010 cuando se pone en marcha una primera planificación de ordenación de los recursos mineros de Andalucía 2010-2013. También es verdad que no solamente tenemos que planificar, sino que también tenemos que planificar en consonancia con las políticas sectoriales de la Unión Europea.
La Comisión Europea es consciente de la necesidad de reducir la dependencia exterior, tanto en materias primas como en combustibles, apoyando firmemente el desarrollo del sector minero. También tenemos que ser capaces de trasladar desde la Administración la innovación que existe a las distintas empresas, porque entendiendo que la innovación es la base, ya en su momento, hace unos años, pusimos en marcha el portal andaluz de la minería, un sistema de información único en España y creo que en muchos países, que es sumamente útil tanto para investigadores, para empresarios, como para funcionarios. Entre sus aplicaciones figura el inventario de registros mineros de Andalucía, que nos permite tener una foto de la geografía de nuestra minería de manera digitalizada. Hemos digitalizado más de 600.000 documentos. De esta manera se agiliza el trabajo de los funcionarios y, por ende, también las tramitaciones administrativas oportunas que requieren los grandes proyectos mineros. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo que tiene que ir de la mano, vuelvo a repetir, de la adecuación de la Ley de Minas de 1973, no hace falta recordar que es una ley preconstitucional, a la realidad actual, a la realidad social actual, a la realidad socioeconómica actual, a la medioambiental y a la política de la España constitucional y autonómica. Una línea en la que esta estrategia que hoy acabamos de presentar es firme y yo creo que con ella de la mano haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la minería siga siendo un sector estratégico en el desarrollo industrial, económico y social de Andalucía y que sea capaz de compatibilizar este sector con el conjunto de cautelas que hay que tener de sostenibilidad, de uso de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer contando siempre con el apoyo del sector para consolidar este nuevo modelo de minería que defendemos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, iniciamos el segundo turno de los grupos que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, tiene la palabra representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, don José Antonio Castro Román. Tienen 3 minutos. Voy. Gracias. Hay una cosa que yo creo que es interesante a tenor de la intervención que ha hecho el señor Reynot sobre los precios. Él ha explicado cómo en los áridos pues tienen una mayor expansión debido al boom inmobiliario, es verdad, y como ahora pues nos urge poner en marcha esto porque los precios del metal, de los metales, ahora están en unos niveles que no estaban precisamente ni en el boom inmobiliario ni toda la primera parte de la crisis, con lo cual, bueno, eso nos lleva a pensar en el alto carácter especulativo que determina la demanda. Porque los precios de los metales, en fin, eso no es inocente, no es con una regla objetiva en función de... No. Eso hay intereses que los mueven y por lo tanto hablamos de la minería que se mueve o se organiza su demanda en función de un carácter muy especulativo que habrá que tenerlo presente. La innovación tecnológica como algo fundamental. Ahí vamos a coincidir con usted y no abundamos. 3 cosas. Lo de la reducción de trabas que yo iba a decir antes. Claro, es que uno lleva ya aquí, pues ahora ha hecho 8 años en el Parlamento, escuchando y viendo cómo se reducen las trabas. Ahora me decía mi compañera, vamos a reducir tanto que al final lo que va a haber que eliminar es la administración para que no haya trabas. Y yo no sé en qué momento se llega ya con lo de la reducción de las trabas. ¿Eso se puede hacer de una vez? ¿O cada vez que reducimos las trabas nos damos cuenta que siguen existiendo múltiples trabas y que hay que seguir? A nosotros lo que no nos cabe duda es que, aparte de la eliminación de las trabas que haya que eliminar, hay que hacer una vigilancia estrecha del sector una vez que se cumplen las normas para entrar en la actividad y que se empieza a desarrollar. Que eso también pues hemos adolecido y entiendo que no tenemos todos los medios para hacerlo, tal como está la Administración. Pero la vigilancia estrecha habrá que ponerlo a la par de la eliminación de trabas. Las plusvalías que yo decía antes de cuánto se nos queda aquí, la transformación de la materia que sacamos, esa tiene que ser una ambición fundamental que está negro sobre blanco, pero entendemos que no tendremos valor añadido si no damos ese paso. Y por último también, por si tuviera hueco, a ver que nos explicara qué pasó con el último concurso de Arnalcoya,
abrió unas expectativas terribles. Veíamos a la presidenta todas las mañanas abriendo la mina con su pico al hombro, pero ahí hay incertidumbre todavía. Por si nos puede decir a día de hoy, pues esto está así y que sirva para despejar esa incertidumbre. Gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra don Jesús Romero Sánchez, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve. Creo que el ejemplo de lo que tenemos, de lo que significa la actividad extractiva minera, lo podemos, por hacerlo más reciente, vamos a hablar de Agua Blanca, que aunque no esté en el término del territorio andaluz, sí afecta a trabajadoras y trabajadores de Agua Blanca. ¿Dónde estamos? Pues estamos en que la empresa Lundin no llega a un acuerdo con nadie para seguir con la mina, porque no quiere voluntariamente asegurar los costes de cierre, piensa que lo puede hacer más barato por sí mismo y lo hace siempre engañando, como lo ha hecho también en la primera fase, y después de ganar más de 200 millones de euros pretenden irse de rosita. Esa es la realidad que tenemos actualmente en nuestro territorio afecta. Lundin tenía ofertas para seguir siempre que asumiera los pasivos medioambientales existentes, y ¿qué ha hecho? Los ha valorado a la baja de forma que fuese completamente inaceptable para un tercero. Y ya han pedido a la Dirección General de Minas que empiece ya la aprobación del plan de cierre y de clausura definitivo. Esa es la realidad al día de hoy de lo que significa la explotación minera que se está fomentando en territorios como Extremadura y también Andalucía. La cuestión es que verdaderamente eso no exista, y supongo que ahí estaremos de acuerdo, que esas posibilidades no. Y la cuestión es que si nosotros vemos los objetivos que debería de tener un plan minero, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Podemos, con la estrategia que se nos presenta aquí ahora, creo que no, que difícilmente, o tenemos muchísimas dudas que esta estrategia minera cumpla los tres objetivos que voy a poner encima de la mesa, que creo que debe de cumplir. Estudio detallado de todos los concursos de nuevas explotaciones mineras, garantizando que se cumplan todas las normativas ambientales y que se eviten los riesgos para el medio ambiente y la salud. Garantizar que las empresas concesionarias se responsabilizan de cubrir los costes generados por los accidentes de las explotaciones mineras, porque eso históricamente vemos que no se ha producido, así como la contaminación crónica que pudiera producirse en las zonas colindantes. Eso tenemos que verlo y tiene que estar recogido, y que haya un fomento de las actividades mineras asociadas al reciclaje de lixiviados y desechos de antiguas explotaciones mineras, permitiendo la reutilización de los materiales y la regeneración de las zonas contaminadas. Creo que tenemos dudas de que en su conjunto estos tres objetivos que creemos que deben de ser básicos sean cubiertos por la estrategia minera 2020. Nos gustaría que en su desarrollo posterior contase, y que también, perdón un segundo nada más, y que también ha dicho usted de que los agentes sociales van a participar en las líneas de evaluación y solamente están explicitados en el plan en un solo sitio. Creemos que hay muchísimos más lugares donde los agentes sociales tendrían que estar encima, aquellos que están representando a colectivos medioambientales, de salud, etcétera, deberían estar informados y ser partícipes de lo que debe ser la estrategia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Tiene la palabra don Jaime Reynaud Sot, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, voy a procurar ser telegráfico, aunque ya eso de los telegramas ha quedado un poco en desuso y antiguo, pero bueno, vamos a procurar ser telegráfico. Mire, sí, está obsoleto ya. Estoy de acuerdo con usted, señor consejero. Hace falta una ley de minas estatal que llegue, que coordine, que de alguna manera aglutine y que marque unas pautas generales. Pero fíjese lo que dice el documento en las debilidades: un contexto jurídico administrativo poco eficiente y ambigua, lo que lleva a interpretaciones variables de la legislación vigente en cada provincia. Por lo tanto, arreglemos nuestra casa y, por supuesto, la ajena, pero vamos a arreglar nuestra casa primero. Segundo telegrama: estamos de acuerdo con la potenciación de la investigación, pero fíjese lo que dice las debilidades:
la investigación minera no está desarrollada suficientemente. El propio documento reconoce que hay que potenciar la investigación. Tercer telegrama. Desde el punto de vista de simplificación administrativa, lo hemos hablado en la primera intervención y yo creo que sobra. Cuarto telegrama. Mire, figura como objetivo número 3 de los grandes objetivos del plan, la integración ambiental de la actividad minera y puesta en valor del patrimonio minero andaluz como recurso turístico, cultural, social y económico. En mi modesta opinión, en nuestra modesta opinión, creemos que esto debe ser post-mortem, es decir, una vez que la mina haya muerto. Pero me parece que no casa bien como un objetivo prioritario, ya cuando lo que estamos hablando es de la potenciación del sector minero. A posteriori estamos completamente de acuerdo. Me parece que el quinto telegrama o el cuarto. Ha habido un alegante que ha llegado y ha escrito: un mayor compromiso con la autoridad pública de control de irregularidades para evitar la competencia desleal. Yo me parece muy bien, pero yo le añado, y los desmanes medioambientales, porque lo que está claro es que el que ya sea de principio desleal a la hora de presentar una oferta, la última inversión que va a ser es de cuidar el medio ambiente. Luego, añadámosle también que esa vigilancia tiene que ir pareja en la competencia desleal, pero también en el tema medioambiental. Y por último, y termino, señor presidente, hay una cosa que nos preocupa, evidentemente, como todo lo que hemos expresado, pero que es el marco financiero. Es completamente ambiguo, yo diría que lo despachan ustedes, lo despachan ustedes en 15 líneas y lo que dice que va a tener dos fuentes. Uno, los recursos propios de la Junta en función de las posibilidades presupuestarias y otro, los recursos europeos dentro del marco estratégico común en la que marca evidentemente los objetivos de la propia financiación europea. Pero, desde luego, negro sobre blanco, no hay el más mínimo compromiso en el plan estratégico de inversión. Lo que quiere decir que, siendo buena y necesaria en algunos casos la colaboración público-privada, si no tenemos un marco financiero claro, nítido y rotundo, al cual le dé, diríamos de alguna manera, seguridad y potenciación al planteamiento de la Junta para la auténtica potenciación del sector minero, mal nos va a ir. Termino el telegrama. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. El telegrama le costará muy caro porque es muy largo. Muy bien. En representación del Grupo Socialista tiene la palabra don Daniel Campos López. Muchas gracias de nuevo, presidente. Si el señor Renaud enviaba telegramas, voy a tratar de enviar yo algunos tuits que quizás hagan que mi intervención sea un poco más breve. Quiero decirle varias cosas, señor consejero. En primer lugar, quiero desearle y recomendarle tenacidad en varias cosas. Una que al Grupo Socialista nos preocupa con profundidad es la vigilancia del cumplimiento, sobre todo en materia de ley de seguridad laboral en el ámbito de la minería. Creo que es un tema que se ha tocado aquí muy de puntilla y creo que desde nuestro planteamiento político tenemos que incidir en esa cuestión. Y en segundo lugar, le voy a recomendar tenacidad en las peticiones al Ministerio. No es la primera vez que se habla aquí de la necesidad de modernizar la normativa minera, que como sabemos depende del Gobierno central. Tenemos una ley de 1973, usted la ha llamado preconstitucional, y además que se ampara en una ley de 1825, o sea, podríamos llamarla casi prehistórica, más que preconstitucional. Pero realmente esta cuestión que nos preocupa a todos, el señor Castro ha hecho mención a esa necesidad de modernización y ha agradecido a Ponian que en el año 2010 un poco reorganizase la posibilidad de explotar nuestros recursos mineros, pues es precisa y por eso yo le recomiendo, como decía, tenacidad. El señor Romero en su primera intervención ha hablado de la falta de creación de empleo. Son, y lo hemos comentado antes, 17.000 las personas que trabajan en Andalucía en el sector de la minería, tanto en extracción como en transformación de los productos y subproductos. Y especialmente también en su provincia. En los municipios de Nerva, de Río Tinto, tienen un ámbito de empleo muchas personas y también especialmente gente joven, gente con formación y con vínculos no solo a la explotación del paisaje, sino también a la reparación del paisaje. Y finalmente, para concluir, señor consejero, yo quiero desearle el mayor de los éxitos, porque el éxito de la estrategia minera en el marco 2020 será el éxito de la economía de Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Castro, tiene usted razón. La actividad minera ha sido tradicionalmente una actividad totalmente especulativa, ¿no? Y además centralizada en la bolsa
de la City. Esperemos que con el Brexit pues, se deslocalice también de la bolsa de la City todos los fondos de la minería. Pero es verdad que en los últimos tiempos la evolución tecnológica ha hecho que ya no solo sean los mercados del futuro que intuían la evolución de la demanda en los mercados internacionales los que inciden en el precio de los productos, sino que ahora hay una cuestión que hace que si hace 6 o 7 años para poder extraer cobre de manera rentable por parte de las empresas que lo extraían se necesitaba un precio de mercado $6.000 la tonelada de cobre. Ahora incluso con $3.000 la tonelada es rentable la producción de cobre, y esto también es lo que está detrás de que muchas empresas mineras, que como digo ya sabemos todos que son fondos de inversión internacionales, que son fondos que los que van por la naturaleza de los fondos a ganar dinero, ¿no? Pues por eso mismo tenemos que tener una legislación dura, fuerte y sobre todo una legislación que calcule los avales de manera realista, que calcule los avales de verdad y que ponga los medios para que estos avales, en caso de que no se cumplan lo que se firma, se hagan efectivos. ¿Qué está ocurriendo en Agua Blanca? En Agua Blanca está ocurriendo que los avales que hay son unos avales muy calculados a la baja. Entonces le sale rentable a la empresa, porque si estos avales estuvieran bien calculados, los avales de restauración de la mina estuvieran calculados a precios de mercado, con toda seguridad, lo mismo la empresa también se tocaba un poco la decisión de todas maneras, como sabe, la competencia de Agua Blanca hacer una mina que está en 2 comunidades autónomas es del Estado central, y le puedo decir que hemos estado en perfecta conexión con el consejero de Extremadura para tratar de hacer todo lo posible porque no se cierre esta mina, pero bueno, porque yo creo que esta mina ellos mismos tenían posibilidades, porque hay una posibilidad de extracción no a cielo abierto, sino una de extracción subterránea que podía haber hecho rentable aquello. Han estado pidiendo dinero y no. La reducción de trabas. Es verdad que desde la Junta hemos hecho un esfuerzo importante. Yo creo que nosotros hemos reducido todo lo que se podía reducir sin atentar contra los derechos de consumidores, empresarios, porque la regulación está para defender derechos, la regulación no está para darle la lata a los empresarios ni a los ciudadanos. Pero es verdad que en las regulaciones económicas que inciden en la comunidad autónoma, pues está la Junta, están las corporaciones locales que cuando se les ve el número de regulaciones que tienen las corporaciones locales, son muchas, está el Estado central y en el caso de minas tenemos también la Unión Europea. Es verdad que hay que facilitar el trabajo de las empresas, pero nunca esa facilidad del trabajo de las empresas puede ir en deterioro de los derechos sociales, económicos, medioambientales, etcétera, etcétera. Por eso este es un tema que muchas veces, pues como usted decía, vaya a ser que al final lo que tengamos es que eliminar que no haya administración, laissez-faire absoluto. Este no es el caso ni está entre los objetivos de nuestra estrategia minera. La evaluación, es verdad, es importante la evaluación y lo hemos tenido en cuenta. Y de hecho hemos planteado 2 evaluaciones, entre el 17 y el 23, porque aunque el marco europeo sea 14-20, el marco europeo después se extiende al N+2 más un año más, o al N+3, y va a tener efectos los dineros de los fondos, que todavía no están. Todavía el FEDER está ya distribuido por comunidades autónomas, pero todavía no lo podemos distribuir por materia en las comunidades autónomas porque la orden de subvencionalidad todavía no la ha publicado el Gobierno central. Hasta que no esté la orden de subvencionalidad que nos diga qué gastos son elegibles o qué gastos no son elegibles, nosotros no podemos tramitar las respectivas órdenes, ni las de incentivos, ni las de ayuda a la minería, pero sí decir que para la minería hay una parte importante dentro del FEDER, un volumen importante de recursos que tendrán que pedir las empresas mineras para restauración, para aquellas cosas que considere mejoras mecánicas, es decir, que va a haber, porque otra cosa, no hay dinero, no va a haber mucho dinero para infraestructuras
civiles, porque en Europa se ha impuesto el que hay que gastar menos en cemento y gastar más en talento y en mejoras. Y el marco, por esto no viene en la estrategia, que vendrá cuando saquemos las respectivas órdenes, la cantidad monetaria que se puede dedicar a estas cuestiones. Y, señor presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor consejero.